El ala oeste de la Casa Blanca es una serie que, en líneas generales, puede resultar algo monótona por su estructura narrativa e incluso despreocupada respecto a la puesta en escena, pero nada más lejos de la realidad es una obra muy pulida. El primer capítulo de la serie es un capítulo introductorio, sirve principalmente para presentar a los personajes. Resulta interesante la forma en la que varía el lenguaje audiovisual en cada una de las presentaciones. Para abordar este planteamiento he elegido esta escena. Empieza con un plano cenital del escudo del presidente de los Estados Unidos, marcando desde el primer momento el espacio donde se desarrollará esta serie. A continuación, desciende el punto de vista para mostrar un plano general de la sala y así presentar a Leo McGarry, jefe de gabinete y por ello principal asesor del presidente. El contraluz provoca que nuestra atención sea dirigida al objeto principal de la sala, que vuelve a ser el escudo. Continúa con el plano frontal de una puerta cerrada, que es abierta por el propio McGarry. Nada más empezar, ya llegamos a la esencia de lo que comentaba anteriormente, y no es otra que trabajadores, documentos, movimiento. Cabe destacar el uso de la Steadicam como movimiento de traveling de acompañamiento para lograr agilidad en el plano. Con la iluminación tenue y los colores apagados se consigue por un lado transmitir una sensación ligeramente claustrofóbica, pero al mismo tiempo introduce al espectador en la pantalla mediante la sensación acogedora que transmite. Aparece en plano Donna Moss, ayudante principal de Josh Lehman, su jefe de gabinete. McGarry le pregunta sobre Josh, y para llamarle se gira en su asiento, marcando con su vista el lugar en el que éste se encuentra, y al que acudirá el protagonista de esta escena. Visualmente resulta atrayente el juego plano contra plano, en el que la cámara mantiene la altura, pero establece planos ligeramente picados para ella y contrapicados para él, siendo un recurso para mostrar la supremacía del personaje. En definitiva, Leo McGarry es un personaje con gran peso en el organigrama de la Casa Blanca, y por ello su presentación da la sensación de una persona ocupada, trabajadora y rodeada de gente con la que realiza su labor. Si nos movemos un par de escenas para adelante, nos encontramos con esta escena, en donde distinguimos a Mandy Hampton, que desempeña el cargo de consultora de medios en la Casa Blanca. Cabe destacar que también será asesora del senador Lloyd Russell, adversario del presidente. Es decir, se desvinculará del equipo de gobierno para ser consejera del rival del presidente. La escena comienza con un plano corto de la cúpula del Capitolio de Estados Unidos, encerrada entre hojas de árboles. Y a medida que la grúa realiza ese movimiento vertical hacia abajo, observamos que un coche plateado, conducido por Mandy, adelanta un coche voluminoso de color negro. Tal y como he señalado anteriormente, a este personaje se le caracteriza por su independencia e individualidad. Ese adelantamiento al coche negro representa esos atributos de Mandy. El siguiente plano es un plano medio con cámara car, que nos sitúa dentro del coche, donde nos damos cuenta que Mandy está manteniendo una conversación telefónica con Bruce, que es un periodista de la Casa Blanca. Aparentemente es un plano sin ningún tipo de atractivo, pero si nos fijamos en el fondo podemos distinguir dos elementos interesantes que aparecen en planos sin mayor importancia, pero que están extremadamente ligados al guión. En primer lugar, cuando Mandy dice, es decir, que no es una novata, aparece en cuadro una casa de colores vivos que puede ser para niños, de una exposición o algo similar. Pero lo que es seguro es que coincide el momento que aparece en plano con el que dice que no es una novata. El segundo elemento que aparece en plano aparece más tiempo, y su referencia sería cuando dice, es decir, señala que ella fue su fuente de información respecto a un tema. El elemento es el edificio que ocupa gran parte del fondo del plano, y es el Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde se encuentra gran cantidad de archivos y documentos relevantes, y de ahí la relación. En el siguiente plano se observa como Mandy se salta un semáforo en rojo, un policía le ve cometer la infracción y le persigue. Podríamos pensar que es un movimiento de cámara en trípode con paneo, pero prestando atención nos damos cuenta que se hace uso del dolly.
cabe destacar la señal de límite de velocidad a la derecha que refuerza la idea de prohibición. Lo interesante del último plano de la escena es la forma en la que podemos apreciar que se está haciendo uso de Steadicam. En este plano, al trazar una línea horizontal en la imagen, observamos que el Capitolio está inclinado, defecto común de la Steadicam. Me gustaría añadir que la escena comenzaba con un plano corto de la cúpula del Capitolio de Estados Unidos, y precisamente ha terminado con ese edificio en el fondo del plano, dando a entender que a pesar de que la acción se desarrolle fuera de la Casa Blanca, el círculo argumental es cerrado. En resumen, en esta escena, donde se presenta a Mandy Hampton, se pone de manifiesto su actitud individualista y su comportamiento independiente, mediante el adelantamiento brusco, el salto del semáforo y el carácter de indiferencia con el policía. En la última escena del capítulo, aparece por primera vez el presidente de los Estados Unidos, Josiah Bartlet, que durante el desarrollo del capítulo conocemos que ha sufrido un accidente en bicicleta tras colisionar contra un árbol. Antes de su llegada, observamos un plano general con movimiento del travelling que nos sitúa en una sala de la Casa Blanca, donde el gabinete de comunicación se reúne con una organización religiosa, pudiendo observar en segundo plano una puerta abierta por la que va a aparecer el presidente. Si avanzamos en la escena, llegamos a un momento en el que los dos grupos confrontan acerca de cuáles son los 10 mandamientos. Dado el clima de crispación, el cambio de plano es muy rápido, aportando agilidad. A continuación, el presidente entra en escena por la puerta señalada anteriormente, zanjando la disputa. Llegamos a la parte de la escena que más nos interesa, puesto que es la presentación del personaje más importante de la serie. Al entrar, surge de la oscuridad para quedar por un momento iluminado por la luz del sol, dejando claro la notabilidad de este personaje. El plano se va abriendo para incluir a los miembros de su gabinete y los de la organización religiosa. Cuando se termina de abrir, deja más claro aún la supremacía del personaje, al estar completamente centrado y quedando envuelto por 3 personas a cada lado. Su expresión, su tono y su vestimenta son las claves para definir a este personaje, que a primera impresión se siente natural y cercano. La acción queda reforzada con los gestos de los guardaespaldas que se encuentran al fondo cuando el presidente entra en la sala. Posteriormente, los integrantes de la organización salen de la sala y los miembros del gabinete se reúnen informalmente con el presidente en el despacho oval, hasta llegar a este plano general con Josiah centrado y una gran simetría. Se cambia a un plano medio en el que se hace uso de la regla de los tercios. Observamos que se da relevancia al cuadro de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. En ese momento, el presidente pregunta a su secretaria acerca de su agenda. El plano asciende hasta llegar a un plano cenital del escudo del presidente de Estados Unidos, que nos recuerda al primer plano analizado del principio del capítulo, donde se presentaba al jefe del gabinete. Con la pantalla partida apreciamos esa similitud de los planos, una al inicio del capítulo y otra al final. Una vez analizadas las 3 escenas, podemos afirmar la hipótesis de que cada personaje es presentado en la serie mediante un uso del lenguaje audiovisual acorde con su actitud y labor. En definitiva, es una obra muy pulida con una poderosa carga argumentativa y una expresión audiovisual perfilada.